En el anterior tema hemos hablado sobre el cuadro que nos permite llegar al costo directo sin muchas vueltas porque es similar al cuadro que nos permite llegar al costo total en el formulario 1. No hemos entrado en el detalle operativo, pero ya lo hemos descrito y vamos a suponer que tenemos el costo directo. Ahora entramos a la parte que en mi opinión es la más conflictiva para la enseñanza de esta materia, sobre todo para romper algunos mitos que existen, mitos errados en relación al costo indirecto, pero bueno, yo hago mi tarea. Vamos a hablar del costo indirecto, ¿no? Eh, para poder señalar lo que es el costo indirecto, recordemos un poco su definición, ¿no? Es todo lo que no tiene una relación directa, por eso su nombre, lo que no tiene una relación directa con el producto. Cuando hacemos una mesa, el producto es una mesa, ¿qué es lo que tiene relación directa? El carpintero, la madera, el barniz, el serrucho, todos esos elementos, ¿verdad? Pero para poder trabajar como carpinteros necesitamos un ambiente, digamos, una habitación. Y esa habitación tiene un costo, tenemos que pagar un alquiler, supongamos. Ese alquiler está dentro del costo de la mesa, pero no forma parte de la mesa, ¿verdad? ¿Cómo haríamos que el alquiler esté en alguna parte de la mesa? Entonces es ilógico. Por eso a este tipo de componentes, porque son parte del costo del producto, pero no forman parte integral de él, sino que son componentes externos, son elementos externos, pero que tienen que ver más que con el producto, con la actividad, en este caso actividad de carpintería. A todo eso se le llama costo indirecto, a la sumatoria de todos esos elementos. Pero bueno, decirlo es sencillo, pero ahora vamos a ver un poquito, vamos a aprovechar este tema simplemente para hacer un repaso somero, de acuerdo a lo que a mí se me ocurre en el momento de escribir el texto, de cuáles podrían ser algunos componentes, si le llamamos así, o cómo podría ser la lista de aquellas cosas que tendríamos que considerar como parte del costo indirecto. Entonces, para hacer una lista ordenada o más o menos, para que no sea una mezcla de todo, a ver, vamos a ver lo que clásicamente se suele hacer. Empecemos con los gastos. Se le suele llamar a los componentes del costo indirecto, se le suele llamar también gastos. Entonces vamos a asumir eso por comodidad. Hablemos de los gastos de oficina. Me voy a permitir leer el texto porque es más práctico que aquello me esté inventando ahorita. Entonces, los gastos de oficina, ¿qué consideran? Todo lo que utilizamos en una oficina, papel, tinta para la impresora, máquina de calcular, sobres, folders, archivadores, etcétera, lápices, mangos, marcadores, todo lo que sirve para escribir, cinta para pegar, diurex, correctores, carpicola, engrampadoras, perforadoras, portalápices, minas de repuesto, lápices de repuesto, siempre uno tiene que tener material acumulado, ¿no? Para no estar yendo a comprar 10 veces al día. Equipos, ¿no? Se utilizan equipos, computadoras, tablets, celulares, teléfonos, impresoras, auriculares, central telefónica, depende de la magnitud, del tamaño de la empresa, de la actividad que realizamos. Esto puede ser muy grande, ¿no es cierto? Puede haber 100 computadores, como puede haber uno o ninguno, cámaras de vigilancia, calefacción, aire acondicionado, televisores, equipos de sonido, etcétera. Estamos hablando de lo que sirve para la oficina o para los locales del negocio, no para la obra, que son los productos, muebles, ¿no es cierto? Escritorios, sillones, etcétera, estantería, compras que se tienen que hacer para stock, etcétera. Fíjense, solamente esos son gastos de oficina. Hablemos de otros gastos. Si es que ocupamos un espacio físico, ese espacio físico tiene un costo, como ya lo mencioné hace un momento, puede ser en alquiler, puede ser en anticrético o puede ser en propiedad nuestra. Es un error pensar que lo que es nuestro no tiene costo. Es un absurdo, ¿verdad? Más bien, con mayor razón deberíamos asignarle un costo, porque si nosotros no estuviéramos ocupando esa nuestra habitación en oficina, podríamos alquilarla.
Entonces, en realidad estamos perdiendo dinero cuando estamos ocupando nuestras propias cosas, estamos perdiendo dinero porque si no las ocupáramos, las podríamos alquilar o le podríamos sacar algún provecho. Pero obviamente al ocuparlas estamos obteniendo un beneficio, pero ese beneficio tiene un costo, no es gratis, ¿verdad? No es gratis. Entonces, cuando ocupamos nuestra casa, por ejemplo, pagamos impuestos, mantenimiento, hemos hecho una inversión, etcétera, entonces tiene que tener un costo, aunque no se llame alquiler ni anticrítico y sea nuestro. Entonces, aquí figuran los alquileres, rentabilidad por montos de anticríticos si fuera, reposición del capital invertido si es que fuera, si es que hubiéramos invertido nosotros en su construcción, rentabilidad del capital invertido, porque si no, si ese capital no estuviera invertido en la casa, estuviera en el banco o en alguna parte ganando un interés, el mantenimiento que tenemos que hacer de los bienes que tenemos, y aquí solamente estamos hablando de bienes inmuebles, hay otro tipo de bienes también, las reparaciones que son necesarias, etcétera. Ahí están gastos por bienes en una lista cortita. Hay empresas que tienen cientos de cosas. Gastos por servicios. Servicio de electricidad, agua potable, gas, alcantarillado, alumbrado eléctrico, recolección de basura, servicio de barrido de calle, telefónicos, internet, TV cable. Fíjense, todo esto se paga mensualmente. Cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Aunque no tenga una actividad, tiene que pagar todo esto mensualmente. En el caso de una empresa, de una actividad económica, todos estos elementos forman parte del costo de lo que se está produciendo, si no, ¿de dónde se va a sacar dinero para pagar esto? ¿No es cierto? Entonces forman parte del costo indirecto, en este caso, TV, cable, aplicaciones, plataformas y otras cosas que hoy en día se necesitan para un trabajo. Aparte servicios de vigilancia, complementarios, ¿no? Servicios de limpieza para limpiar las oficinas, jardinería, si es que hubiera, mantenimiento de todo lo que se tiene, hay que mantener las cosas vigentes, utilizables, servicios contables, ¿no es cierto? Servicios contables, necesitamos apoyo legal, servicios de mensajería, delivery que está de moda, servicios de publicidad, etcétera. Fíjense, todo esto que es de uso constante, a la CRE, a Saguapac, a qué sé yo, a Entel, no les interesa que tengamos trabajo, no tengamos trabajo, que estemos vendiendo, no estemos vendiendo, igualito cada mes viene la factura, y no porque no estemos produciendo vamos a estar con la luz apagada, vamos a igual a encender, tener todos los servicios, así que fíjense, eso suma mensualmente. ¿Y de dónde va a salir el dinero? De lo que vendemos, ¿verdad? Acá tenemos otra lista, gastos de higiene y limpieza, por ejemplo. Se supone que tenemos baño, que tenemos una cocineta, si alguien quiere tomar un café, etcétera. Jaboncillo, papel higiénico, toallas, trapeadores, insecticidas, ambientadores, fumigadores, baldes, escobas, esponjas, trapos, etcétera, ¿no? Imagínense, aquí tenemos otra lista de gastos de higiene que son gastos de cosas que se acaban, ¿no? Una escoba hay que renovarla, el jaboncillo, papel higiénico, son gastos continuos y permanentes, y no podemos prohibir que alguien use papel higiénico, o que se lave o que se barra algo, que tenemos que hacerlo. Son gastos, hay otros gastos varios, si es que tenemos una cocineta, como decía hace un momento, que cafetera, que heladera, que horno microondas, café, azúcar, refrescos, agua para beber, etcétera. En algunas empresas están súper bien equipados, ¿no? Hasta comen ahí. ¿M? Gastos por derechos de la actividad económica. Fíjense, aunque podamos privarnos de todo lo anterior, lo que sí o sí tenemos que gastar es en todo esto, probablemente no en todo, pero en la mayoría. Por ejemplo, para nuestra actividad de ingeniería civil, acá tenemos una lista de varias cosas. Trámites y documentos de la constitución de la actividad económica. O sea, toda persona que quiere realizar una actividad económica tiene que hacer trámites y tiene que establecer de qué forma va a ser su actividad económica, si va a ser como profesional, unipersonal, si va a ser como con sus socios, como una sociedad de responsabilidad limitada, o va a ser una sociedad anónima. ¿De qué manera va a establecer su actividad económica? Pero para que su actividad económica sea legal, tiene que registrarse en distintas entidades, tiene que tener facturas, etcétera, ¿no? No se puede hacer una actividad clandestina. Bueno, se puede, pero
en algún momento nos va a representar problema. Y además es una limitación para poder hacer ventas o servicios a empresas o a personas que sí quieren un proveedor que tenga todas las reglas cumplidas. Entonces, hay mucha gente que no quiere meterse en problemas, así que directamente no contrata a los que no tienen una legalidad comprobable. Entonces, tenemos que hacer estos trámites de registro. Lo primero suele ser registrarnos en impuestos internos, ahí para que nos den el famoso RUT. Entonces ahí tenemos que declarar qué tipo de actividad vamos a hacer, si va a ser constructora, ellos ya tienen su clasificación, en muchos casos ni siquiera entienden lo que vamos a hacer, hay muchos casos caprichosamente lo ponen y bueno, de acuerdo a eso también nos dan un tratamiento. Tenemos que hacer registros en la alcaldía municipal. Necesitamos una licencia de funcionamiento de la alcaldía municipal y estos gastos no solamente son por la apertura, ¿no? Sino que se tienen que renovar y mantener vigentes permanentemente según los plazos que nos establecen y las tarifas que suelen ser arbitrarias, ¿no? En vez de fomentar estas entidades la actividad económica que es de beneficio para todos, porque genera trabajo, genera dinero, etcétera, la complican la cosa, ¿no? La inscripción debería ser gratuita, ¿verdad? De manera que esa persona que está entrando gratis a la sala va a pagar todo el tiempo por su permanencia en ella, ¿no? Entonces debería facilitarse los trámites, pero Bolivia debe ser uno de los países más complicados para realizar una actividad económica. Fíjense, eso tiene una relación directa con el desarrollo de las sociedades, ¿no? Las sociedades más desarrolladas, los países más adelantados, son los que menos exigencias tienen para una actividad económica y más bien las fomentan, ¿no? Y hay algunos que inclusive dan estímulos, como por ejemplo el primer año no cobran impuestos, cosas así. Aquí es al revés, ¿no? Por eso es que hay tanta actividad clandestina. En Bolivia la mayor parte de la actividad económica es informal. Ahí está la prueba, ¿no es cierto? Tenemos trámites de registro en la gobernación. En el caso nuestro, por ejemplo, registrarse en la sociedad de ingenieros, eso a mí me parece algo inapropiado, siempre lo dije. La sociedad de ingenieros es como si fuera una comparsa, como si fuera un club, ¿no es cierto?, en el que uno se inscribe si quiere y si no, no, así debería ser. No tiene por qué ser obligatorio. Se reunieron algunos ingenieros y decidieron hacer una asociación gremial, igual que el sindicato de taxistas, igual que cualquier otro, solamente que le llamaron sociedad en vez de sindicato, y bueno, debería ser el acceso voluntario y no obligatorio, porque la sociedad de ingenieros no tiene por qué certificar la capacidad de un ingeniero para ejercer su profesión. Lo que certifica a un ingeniero para ejercer su profesión es la universidad. La universidad es la que certifica que hemos cumplido con todos los requisitos y que estamos capacitados y por lo tanto legalmente autorizados para ejercer nuestra profesión en todo el territorio de la República. Si salimos de la República tenemos que pedir el mismo reconocimiento en cualquier país que vayamos y algunos lo harán y otros no. ¿Y qué tiene que ver la sociedad de ingenieros en eso? ¿Verdad? Entonces, bueno, pero existen, ni modo, y no sé de cómo se las arreglaron, pero se han hecho reconocer por los gobiernos y resulta que es obligatorio, dice que es obligatorio. Bueno, a mí no me parece, pero no estamos aquí para conocer mis opiniones, sino para ver la lista de gastos que se hacen. En nuestro caso tendríamos que registrarnos ahí, o el colegio de arquitectos, o lo que corresponda. Luego, si queremos ejercer una actividad como empresa constructora, tenemos que registrarnos en la Cámara de la Construcción, que es una entidad que justamente creada para eso. Entonces tienen el derecho de que el que quiere inscribirse se inscribe, el que no, no. Hay mucha gente que construye que no tiene nada que ver con la Cámara de la Construcción. Así debería ser. Luego tenemos Fundempresa, que también es una entidad formada por los empresarios inicialmente y que ahora se ha convertido en una entidad oficial donde está el registro de todas las actividades económicas y bueno, es un requisito también a cumplir y con la agravante de que los registros hay que actualizarlos cada vez e inclusive estando el registro vigente hay que ir a pagar un certificado cada que uno lo necesita. Bueno, una forma de sacar plata o de recolectar plata para que ellos funcionen, porque eso no le da ningún beneficio, no le llega un peso a ninguno de los asociados o de los registrados.
También se tiene que sacar hacer trámites para la licencia ambiental, que también es un invento, ¿no es cierto? Porque con licencia o sin licencia absolutamente no hay ninguna diferencia, excepto que sin licencia hay que pagar multas o hay que ir a, ¿no es cierto? Y con licencia hay que ir a pagar mensualmente la renovación, etcétera, pero que ejerza algún efecto sobre el medio ambiente en el que vivimos, absolutamente no. Elaboración y presentación del manual de funciones. Hoy, a estos últimos años, en su afán, estas son cosas del MAS, ¿no? En su afán de sacar dinero a la gente que ya no sabían cómo extorsionarle, han inventado un montón de cosas. Ahora, toda empresa tiene que tener un manual de funciones de sus empleados. ¿Qué es el manual de funciones? Es un registro donde se establece cuáles son las obligaciones y los derechos de cada uno de sus empleados. ¿Es útil? Es útil para la empresa. No tiene nada que ver el Estado con eso. Pero sin embargo lo imponen. ¿Qué es lo que hacen los usuarios? Hay gente que se ocupa de hacer manual de funciones, entonces le cambia el nombre de la empresa y listo, y lo vende a todos los que necesitan, y todos los que necesitan lo presentan eso y punto. ¿Cuál es el objeto? Sacar plata, ninguna otra cosa. Elaboración y presentación de manual de seguridad y medio ambiente. Bueno, la motivación es muy importante, muy útil, muy saludable, pero la finalidad que ellos cumplen es simplemente la misma, ¿no es cierto? Porque no se hace cumplir lo que dice ahí, todo el mundo lo copia y pega y lo presenta y paga. Elaboración y presentación anual del balance económico. Eso sí, a eso sí le prestan mucha atención, porque sirve para pagar impuestos, ¿no? Cada año se tiene que presentar un balance económico a impuestos internos, si no, no se puede renovar la licencia, y ese balance hay que pagar a los contadores, sirve para darles pega a los contadores, a los economistas, etcétera, que ellos son los que hacen el balance, y se presenta eso a impuestos internos, y de ahí se deduce el impuesto que uno tiene que pagar. Elaboración y presentación anual de auditoría, ¿no? En las empresas que pasan de cierto monto de producción anual, se les exige un balance auditado, es decir, tiene que pagarse una auditoría aparte, lo menos que cuesta son 3.000 uno Michi, ¿no? Una auditoría Michi, generalmente falsas, es decir, me refiero a que no reflejan la realidad contable de las empresas, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa, ya que la ley es la primera que falsea las cosas, ¿verdad? Y distorsiona los objetivos. Lo único que les interesa es sacar dinero y punto. Otros trámites y registros eventuales según la actividad, otros trámites, etcétera, ¿no? Hasta a veces hay que inscribirse en gremios, en clubes, etcétera, ¿no? Hay que pagar las renovaciones. Fíjense en esta listita nomás la cantidad de cosas que hay. Y si uno no tiene actividades, si uno no vende ni un producto, tampoco lo va a cerrar la empresa y la va a volver a abrir, porque las dificultades son grandes, como estamos viendo. Entonces no es que se cierra o se abra, se tiene que aguantar aunque uno no tenga trabajo y tiene que seguir pagando todo esto. A uno no le preguntan, ¿verdad?, si está trabajando o no, sino que le exigen que se pague. Y más bien le ponen trabas, porque si uno no paga está prohibido y cosas así, multa, etcétera. Gastos por impuestos, ¿no es cierto? Toda venta tiene que pagarse un impuesto al valor agregado. Como sabemos, se tiene que emitir una factura, y esa factura representa el valor de la venta, y del monto que figura en la factura se tiene que pagar el IVA. Luego el impuesto mensual a las transacciones. Bueno, aquí dice mensual, mensual el IVA, mensual el IT, porque se paga mensualmente, pero en realidad se paga por cada venta que se hace. Un supermercado en un día debe tener mínimo 100 ventas, 500 ventas, 1000 ventas. De cada venta se paga IVA. La única diferencia es que en vez de pagar ese día se paga mensualmente el total acumulado. Imagínense cuánto es eso, ¿no? En el caso del IVA suele ser el 13%, en el caso del IT 3%, 13 más 3 son 16% de lo que vende un supermercado cada día, digamos 20.000, 30.000, 50.000 bolivianos, multiplicado por 30 días, ¿no es cierto? El 16% de eso, estamos hablando de un supermercado. Impuesto mensual personal al IVA complementario. Toda persona que gana sueldo tiene que pagar al Estado el IVA, ¿sí? Toda persona. En el caso de las empresas o los que tienen alguna actividad
económica, normalmente la empresa o el empleador se le llama agente de retención, o sea que él a nombre de sus empleados paga a los impuestos internos este impuesto y les descuenta a sus trabajadores, ¿no? Teóricamente es así, claro, tiene su mecanismo de funcionamiento. Luego tenemos el impuesto mensual por la licencia de funcionamiento de la alcaldía, cada mes hay que pagar, cada mes. Impuesto anual por la licencia ambiental, cada año. Impuesto anual a las utilidades como resultado del balance anual que hemos mencionado a más líneas arriba. Sale un resultado y de ese resultado se paga un impuesto anual. Si tenemos algún beneficio en ese balance, es decir, que si hemos tenido algún rédito, alguna utilidad, alguna ganancia, algún saldo positivo en la ejecución de nuestra actividad, que obviamente es para eso, porque si no sale un saldo positivo quiere decir que estamos perdiendo plata y bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Y si un año no sale utilidad y otro año no sale utilidad y otro año, la pregunta lógica es qué está haciendo esta empresa, porque no la cierran, ¿verdad? Entonces cada año de las utilidades del saldo que queda en el balance, se tiene que pagar 30% al Estado, aparte de todo esto, ¿no? Luego tenemos los impuestos por los inmuebles, por ejemplo, si tenemos una casa tenemos que pagar impuestos anuales, ¿verdad? O de todos los bienes que tenga la empresa, si la empresa es dueña de su terreno, de su oficina, o de su garaje, o de su depósito, tiene que pagar impuestos anuales por los inmuebles y también impuestos por los vehículos, ¿no es cierto? Y naves que tenga, si tuviera avionetas, digamos que es el caso raro, o lanchas, ¿verdad? Cualquier tipo de nave que tiene una movilidad propia, un, locomoción propia, entonces se tiene que pagar impuestos. Fíjense el chorizango ¿no? El chorizango de impuestos, aparte de lo que ya hemos visto, líneas arriba. Luego tenemos los empleados. ¿No? Hay que pensar dos veces, creo que tener un empleado hay que pensar más veces que casarse porque es súper complicado. Tenemos los sueldos o pagos al personal. No estamos hablando del pago a los obreros, ni al carpintero, ni al albañil, ni a nada. Estamos hablando del pago a los gerentes, a los jefes, directores que manejan la empresa, a los profesionales, al ingeniero que hace los cálculos, al ingeniero que va a supervisar las obras, que no es parte de la obra en sí, pero que va a mirar qué está pasando, al personal de apoyo, secretarias, auxiliares, ayudantes, técnicos, dibujantes, calculistas, topógrafos, analistas, por mencionar algunos, ¿no? Y aparte hay personal de servicio, por ejemplo, mensajero, portero, vigilante, encargado de limpieza, encargado de mantenimiento, choferes, etcétera. Aparte, algunas empresas, por ejemplo, los que se dedican a vender cosas, y no solo los que se dedican a vender cosas, sino también los que prestan servicios. Hoy en día el marketing es muy importante, es difícil competir, entonces están las comisiones o los pagos a vendedores, representantes, gestores, tramitadores, etcétera, ¿no? Pagos derivados de tener el personal. Contratar personas implica obligaciones, no solamente con ellos, sino con entidades a las cuales se tienen que hacer aportes, por ejemplo, a la caja de salud. Es obligatorio que cuando uno tiene una persona empleada esté afiliada a alguna de las cajas de salud. ¿Y quién tiene que pagar? Es un aporte patronal, hay una parte que se dice que es del empleado, pero la mayor parte la paga el patrón, diremos patrón, que es el empleador, a las AFPs, seguros, ¿no? No es suficiente el seguro de salud, por ejemplo, tiene que haber un seguro contra accidentes, especialmente en nuestra profesión, en que viajamos, manejan máquinas, trabajan en altura, etcétera. Generalmente las obras importantes exigen seguros de vida, seguros contra accidentes, contra la incapacidad física que puede resultar de algún problema, etcétera. Esos seguros también se pagan, ¿no? Y son bastante caros. Registros, aportes, donaciones, celebraciones, regalos, también esos son gastos, ¿no? Por ejemplo, los canastones de Navidad, los pollitos, los vinos, las celebraciones, churrasco el 1 de mayo, etcétera, ¿no? Las donaciones, que un juego de camisetas para los jugadores para que jueguen su partidito de fútbol, que pelota, que padrinos, que festejo, que regalos, que incentivos, que premios, ¿no es cierto? Todo eso es dinero. ¿De dónde sale? No sale de las ganancias de la empresa.
Además son obligaciones. Al trabajador que espera su Navidad no le interesa si hay ganancias, no hay ganancias, lo que espera es su canastón y si no hay canastón hacen huelga. Yo he estado en una empresa donde la gente esperaba canastón y solamente les dieron un vino, los rompieron los vinos en la puerta de la administración como protesta por no haber recibido los canastones. Y tenemos esa mentalidad de increíbles cosas, pero son gastos. ¿De dónde va a salir la plata, jóvenes? Del mismo producto que se vende. Y todo esto es parte del coste indirecto. Y para terminar, por si hubiera sido poco, y eso que es una lista así a ojo de buen cubero, tenemos las utilidades, ¿no? Tiene que haber utilidades, algún beneficio, nadie va a trabajar gratis o va a trabajar a pérdida, se podrá trabajar a pérdida un tiempo, pero no es sostenible, ¿verdad? Entonces tiene que haber utilidades, comisiones a los socios, cada uno de los socios tiene que tener un cierto grado de utilidad, si no, ¿para qué está de socio? ¿Para qué va a invertir su plata? Gastos financieros, muchas veces se acude a préstamos, no solamente bancarios, sino inclusive de proveedores, nos prestamos cemento, nos prestamos a otras cosas y tenemos que pagar y ese es un sobrepago al precio que fuera al contado. En muchas empresas se genera por obligación entre los socios, cosa que es una buena práctica, no solamente entre socios, sino como persona y también aunque no tengamos ninguna actividad empresarial o económica, como personas, como familia, cada uno siempre debería tener un cierto dinero para algún rato comprarse un auto, comprarse cualquier cosa, lo que se suele llamar fondo de inversiones. Si las empresas no tienen un fondo de inversiones, ¿con qué van a crecer? ¿Con qué van a aumentar el tamaño de su tinglado? ¿Con qué van a ampliar su oficina, etcétera? Van a tener que prestarse plata si no tienen un fondo de inversiones, lo cual también se convertirá en un gasto financiero. O sea, por donde se le vea, siempre es plata. Un fondo de imprevistos también es saludable, ¿no es cierto? Nadie sabe lo que le va a pasar. Hoy en día, por ejemplo, con el tema de la pandemia, de dónde sacan dinero las empresas para trasladar a su personal cuando no había transporte público, de dónde sacan para comprar desinfectantes y cosas para su oficina o para su empresa, para la obra, dotar a los trabajadores de barbijos o qué sé yo, imprevisto, ¿no? Porque si todo el tiempo hubiera pandemia, claro, estaría dentro de la lista de los insumos, pero también sería un costo directo, porque un barbijo no tiene nada que ver con el cemento que necesitamos para un reboque. Y también es una buena práctica y en muchas empresas está en el texto de la constitución de la empresa, que es como decir la constitución del país, o sea, las reglas, existe la obligación de generar un fondo de reserva que sirve para cualquier emergencia. Entonces, fíjense, jóvenes, simplemente hemos mencionado algunas cosas del costo indirecto y en el próximo tema veremos la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con un metro cuadrado de pintura?